grabación. Ok, bienvenido entonces. Como en todas las otras, vamos a ver temario, Carlos. A las ciencias sociales vamos a tener en este caso nada más 3 unidades, un poquito más amplias que en las otras asignaturas, así que es importante que las podamos checar bien, ¿sale? La primera unidad vamos a ver el reconocimiento del ser social como un ser específico. Tiene los subtemas del concepto del ser social y del ser individual, las características de la acción social y la acción individual, el ser social y el proceso de socialización, la influencia dentro del entorno social en la construcción del ser social, dentro de la unidad 1. En la unidad 2 vamos a ver el proceso de construcción del conocimiento en las ciencias sociales. Vamos a hablar del conocimiento, de los elementos del conocimiento, los tipos de conocimiento también, la ciencia, la clasificación de la ciencia y su objetivo de estudio o su objeto de estudio, las ciencias sociales y la economía. En la unidad 3 y final vamos a ver los antecedentes históricos de las ciencias sociales, los antecedentes históricos e ideológicos, la concepción de ideologías, la revolución copérnica, la revolución científica, la ilustración, la revolución francesa, el racionalismo, el empirismo, el evolucionalismo unilineal, la revolución industrial y algunos sucesos históricos que llevaron a la conformación de lo que hoy vemos como un ser social, ¿no? Ok, vamos a empezar. Página número 84, unidad 1, reconocimiento del ser social. Paco Ignacio Taibo II, que es un historiador mexicano bastante reconocido, bastante bueno, te recomiendo que le eches ahí por ahí alguna leída, alguno de sus libros, como El Álamo o ese tipo de historias de un México anterior al que nosotros vivimos hoy. Muy bien detallado, muy bien explicado. Es un señor viejito, bigotón, gordito, bigotes así más o menos. Es buenísimo. Y menciona que es precisamente la colectividad lo que le da sentido a nuestra existencia. Partiendo de esa primicia es muy importante entender entonces la importancia que tiene el concepto social y ser individual. Las ciencias sociales nos dicen, Carlos, que el ser humano es social por naturaleza. Desde que somos o desde que se tiene conocimiento de la historia, de las culturas o del hombre en diferentes partes del mundo, se ve que es un ser social. ¿Qué quiere decir esto? Forma uniones o forma relaciones entre más de un individuo. Para que se pudieran dar las condiciones que llegaron a donde hoy estamos, se tuvieron que unir varias características o varias situaciones que nos llevaron a estar donde hoy estamos. El hecho de que se hayan formado sociedades desde la época de las cavernas permitió que los humanos pudiéramos tener mejor protección ante peligros externos, que pudiéramos tener conocimiento y ayuda o cooperación al momento de cacerías, al momento de agricultura, de cosechas, de muchas cosas, ¿no? Entonces, el ser social viene de la mano del ser individual. Todos nosotros somos seres individuales por nosotros mismos. Sin embargo, tenemos o tendemos a formar sociedades siempre. El concepto del ser social y el concepto del ser individual. Es necesario saber diferenciar cuando una persona es en sí misma y lo que es cuando está con los demás, sin dejar de ser el mismo individuo. Por eso se toma en cuenta un ser individual y un ser social. ¿Alguna vez has escuchado que no eres el mismo cuando estás con tus amigos o cuando estás con tus papás, no? Eh, yo también, por ejemplo, no soy el mismo al momento de darles clase que al momento de que estoy en mi grupo social, o en mi grupo de amigos, o en mi grupo de mayor confianza, o con mi familia siquiera, ¿no? A pesar de que todos tenemos una individualidad específica y de que todos nosotros sabemos lo que somos o tratamos de conocer lo que somos a lo largo de nuestros días, también tenemos diferentes comportamientos y diferentes lineamientos que seguimos al momento de que estamos en conjunto o estamos en sociedad, ya sea en un aula de clases o al momento de caminar por un mercado o al momento de estar con la familia, en nuestro lugar como hijos, como padres, como hermanos, diferentes cosas, ¿no? Entonces, tenemos aquí el concepto del ser individual. Dice, es aquel que tiene el ser humano en sí mismo y por sí solo. Este tipo de ser es formado a través de las experiencias vividas.
Dentro del ser individual se encuentran las siguientes necesidades: estar en compañía de los demás, reflexionar acerca de cada situación que se presenta, ser cada día mejor y comunicarse. El ser individual conlleva que el individuo esté en contacto consigo mismo y con las situaciones que corresponden al medio donde vive. ¿Alguna vez has visto Neogénesis Evangelion? Es otro anime. Perdón que dé puros... Bueno, es buenísimo. Es de los mejores que yo he visto. Tienes que verlo de nuevo. Ok, Shinji Ikari es su protagonista. Y a pesar de que es un anime de esto y lo otro, hay unas partes sociales o de ciencias sociales bastante potentes en este anime, ¿no? Cuando alguna vez platicaba con alguna compañera o una amiga, me preguntaba que qué pregunta le harías a alguien, una sola pregunta para conocerlo, ¿no? Y ella me hizo la pregunta de cuál era mi libro favorito y dice que eso le iba a decir de mí pues muchas cosas, ¿no? Yo le hice otra pregunta un poquito más importante. ¿Quién eres? Si yo te preguntara a ti, Carlos, o a los compañeros que me ven en un futuro no muy lejano, espero que vean esta clase, les hago la pregunta a ustedes: ¿quiénes son? ¿Podrían responderla de forma inmediata o se quedarían pensando un ratito quiénes son? ¿Tú podrías darme, Carlos, una explicación ahorita, por ejemplo, de quién eres? Así rápido. Es bastante complicado definir quiénes somos o qué somos o el lugar donde estamos parados, a pesar de que día a día, pues, tratamos de saber esto, ¿no? Entonces, el ser individual necesita conocerse a sí mismo y conocer la parte o la función que tiene dentro de esta sociedad o dentro de este cúmulo de entes que somos, ¿no? Es bastante importante. Después nos decimos que somos o qué es el ser social, el inciso B. Se manifiesta cuando el ser humano interactúa con personas, familia, amigos, ambientes de trabajo, vecindario, ciudad, país, etcétera. ¿Vale? Nuestras culturas o la cultura en la que nosotros vivimos es completamente distinta a la cultura japonesa o la cultura alemana o otras culturas de otras partes del mundo, ¿no? Y el ser social de cada una de las personas va a ser definido por el grupo que lo rodee o el grupo donde se mueva. Eh, Nosotros como mexicanos somos unos al estar en clase y somos otros al estar en nuestra sociedad. Hay acciones, palabras, hasta regionalismos que se dan bastante dentro de grupos sociales bien específicos y en nuestro país lo podemos ver. Y de ese mismo modo hay otras formas de ser, hay otros comportamientos, hay otras cosas que se ven y que se ven dentro de otros grupos sociales. Y las personas, así como tú y yo nos comportamos distinto al estar solos o al estar en diferentes entornos sociales, así también es en otras partes del mundo. Los chicos de tu edad en Japón también tienen comportamientos distintos al estar entre sus amigos que al estar con sus papás, ¿no? O hay otro tipo de culturas. Eso es una parte bien importante. Abajo nos hace una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre ser social y ser individual? Vamos a dejar eso como un foro también para esta materia. Vamos a dejarlo como una pregunta bastante abierta y en la cual vamos a tener bastantes interacciones en el foro dentro de la plataforma. A lo largo de lo que veamos aquí vamos a ir enriqueciendo esta respuesta, Carlos, tratando de entender un poquito más cuáles son los puntos específicos desde la parte de las ciencias sociales que nos conforman como individuos individuales y como individuos sociales, ¿vale? Ahí lo voy a subir, por ejemplo, también en la plataforma. El 2.2 dice las características de la acción social y la acción individual. Se denomina acción social a toda conducta humana que se realiza cumpliendo expectativas de otros. Por ejemplo, comprar un regalo para otra persona lo disfrute o ayudar al necesitado. O respondiendo a la conducta de terceros. Por ejemplo, agredir a quien me insulta. Agradecer es un gesto amable. Pagar cuando me venden algo, etc. Ok. Acción social, Carlos. Nadie te preguntó que te tenías que vestir todos los días, ¿no? Nadie te dijo. Y tus papás, pues de cierta forma tampoco te enseñaron o te dijeron, tienes que usar pantalón todos los días. Pero vivimos en una sociedad donde todos los hombres pues usamos pantalón y las mujeres generalmente vestido. Los hombres generalmente, andamos con el cabello corto. Otros lo traen largo, pero generalmente traen largo el cabello de las mujeres y corto el cabello de los hombres. Son cosas sociales que se han dado, cosas sociales que nadie dijo, pero pues que todas sabemos, ¿no? Eh, Tú no puedes robar un banco porque es malo. Y no lo vas a hacer porque, pues aparte de que hay leyes que lo protegen, socialmente está mal visto.
hay cosas que la sociedad ya ha establecido, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la moral y con cosas que pues vienen desde atrás, se vienen arrastrando y no siempre son del todo correctas o del todo lógicas muchas veces, ¿no? Por ejemplo, la moral dicen que tiene estándares de belleza. Si tú matas una cucaracha o un ratón que esté en la clase y tus compañeras o Carlita, por ejemplo, se pone exaltada y tú matas a ese ratón o a esa cucaracha, pues lo van a ver bien, ¿no? Qué bueno que la mataste. Pero si entra un pajarito por ahí volando o una mariposa y tú la matas, te van a decir, oye, no manches, qué cruel eres, ¿no? ¿Por qué la mataste? Es una mariposita bonita. Al fin y al cabo ambas son vidas y ambas son respetables y ambas tienen derecho de vivir. Simple y sencillamente una está mal vista y otra está bien vista, ¿vale? Entonces, tiene que ver con esto. Y las acciones sociales van a depender o van a ser aquellas que van a ser guiadas principalmente por aspectos que la sociedad ya marcó desde hace tiempo. Ok, seguimos adelante. Dice, no son acciones sociales y por tanto son acciones individuales, por ejemplo, el orar en la intimidad, el soñar, el gritar cuando un equipo que admiras hace gol, el emocionarse por un recuerdo, el acumular dinero, etc. Actividades individuales son esas. Que tú tengas ganas de leer un libro por ti, por interés propio, que te emociones con tu equipo favorito, que tomes la decisión de ir a la tienda a comprar algo por un antojo, que sin la presión social tú tengas ganas de mejorar tu estado físico, tu estado de salud y te pongas a hacer ejercicio. Varias cosas, ¿no? El sociólogo alemán Max Weber, que vivió de 1864 a 1920, distinguió las actividades individuales de las actividades sociales, a las que definió como aquellas conductas humanas, intencionales, con significado orientado por y para otros. Y estas son objeto de estudio de la sociología, que es lo que estamos viendo. Para este autor, esas acciones de otros que determinan la conducta propia o viceversa pueden ser actuales, pasadas o expectativas futuras, ¿sale? Pero generalmente van a ser regidos por un grupo de personas fuera de nosotros, ¿no? Como por ejemplo una venganza por un hecho anterior. La acción social está dirigida a otros u otros cuando actúan ellos, cuando los que actúan no están presentes de forma física. Por ejemplo, ponerse linda para agradar a un muchacho que le van a presentar. Esas son acciones personales que tú quieres hacer, ¿no? O tú cuando te pones coqueto con tu novia, te quieres ver guapetón y así. En toda acción social interviene un contexto, instrumentos materiales o inmateriales que hacen posible desarrollarla y X, ¿no? X cosas. Según Max Weber, hay 4 modelos iniciales de acción social que sugieren un modo progresivo por su complejidad racional creciente. La acción social se basa en la costumbre o tradición, donde el hombre actúa por imposición externa y no por análisis racional de por qué lo hace o para qué lo hace. Por ejemplo, saludar a los conocidos o vestirse a la moda. El hecho de estar combinados, el hecho de que a mí me pidan que cuando voy a darles clase vaya de forma formal. No suma ni resta absolutamente nada en que yo vaya formal o vaya informal a darles una clase. Mi clase es completamente la misma, pero socialmente y las reglas que establece nuestra institución nos piden que para dar una mejor imagen nosotros nos vistamos formalmente. Entonces, esas son cosas que se han venido trayendo y que quizá ni siquiera vienen de nuestra dirección o de la empresa para la que yo trabajo, de la escuela para la que yo trabajo, sino desde mucho antes, que hicieron ver bien o hicieron que tú veas mejor a alguien bien vestido que a alguien que no está bien vestido. Algún experimento se ha realizado, por ejemplo, en auditorios donde el ponente, una persona muy inteligente, con mucho conocimiento, experiencia y esto, va vestida de forma distinta a lo esperado y entra a un auditorio donde va a dar su clase o su ponencia o lo que sea y nadie le presta atención, ¿no? Y eso no va a cambiar absolutamente nada de lo que él sabe o lo que él quiere transmitir. Sin embargo, nadie le presta atención. En cambio, si esta persona entra de una forma pues bastante más acomodada, bastante más ordenada, con un aspecto un poco más acorde a lo que va a hacer, acorde entre comillas, pues da una expectativa más atractiva para las personas que van a recibir el mensaje, ¿no? Son cosas así. La acción social, determinada por las emociones o también llamada conductas afectivas, donde tampoco la razón interviene en forma plena, sino las emociones, pero se desliga de imposiciones de la costumbre. Gritarle a alguien cuando nos enojamos, besarlo cuando sentimos cariño,
etcétera, ¿no? La costumbre de gritarle a alguien cuando nos enojamos, besarlo cuando sentimos cariño, etcétera. La acción social racional, con valores morales, pero sin persecución de fines propios concretos. Los actos que están determinados por normas morales o religiosas, por ejemplo, donar bienes a los necesitados. Cuando tú vas por la calle y ves a alguien, no sé, quizás se te parte el corazón al ver que un niño no tiene comida y lo quieres ayudar, ¿no? Nadie te dijo que lo tienes que hacer, pero moralmente tú lo quieres hacer. O también moral y socialmente está mal gritarle, no sé, a mi profesor o gritarle a mi papá o hacer una rabieta o que alguien me moleste en el tráfico y yo haga alguna señal obscena o me comporte de una manera que no debe ser. Esas son acciones individuales que al fin y al cabo son ocasionadas por elementos externos, pero que se salen de nuestros contextos, ¿no? Acciones sociales que persiguen un fin racional, perdón, buscando los medios adecuados para lograrlo, por ejemplo, estudiar científicamente una droga para curar enfermedades, cosas que van a tener un fin social específico para con otras personas, ¿no? Si tú creas, por ejemplo, Alexander Fleming, que fue el que descubrió la penicilina por ahí en un hongo llamado penicillium, pues no buscaba algo para sí mismo, ¿no? Buscaba o realizaba una acción para un beneficio social, un beneficio mutuo, ¿no? Y esa es una parte de las acciones sociales también. El ser social y el proceso de socialización. Dice que el ser social es una dimensión humana que expresa que el hombre es un ser social, por naturaleza, como te decía al principio. Aunque el hombre se presenta como una individualidad, no puede llegar a desarrollarse como persona si la relación con los demás no existe. Un ejemplo, si tú, por ejemplo, o yo, hubiéramos sido privados de la libertad desde muy pequeños, hubiéramos sido, no sé, educados, alimentados, bien nutridos, y entre otras cosas, pero no hubiéramos tenido contacto con más personas, con una sociedad de la que tú y yo hoy formamos parte, no nos hubiéramos sabido comportar al momento de salir a la sociedad. Es como un animal que está en cautiverio, ¿no? Un animal que está en cautiverio en un zoológico, donde lo privan absolutamente de todas sus naturalezas, de todo el comportamiento que tiene que tener en el grupo que él va a estar, no sé, un león que estuvo guardado en un zoológico, ¿no? Al momento de que lo reintegremos a su hábitat natural, comparándolo como que nosotros entráramos a una sociedad, el león no tiene la capacidad de cazar, no tiene la capacidad de desenvolverse dentro de su grupo, no tiene la forma de sobrevivir. Y nosotros de cierta forma también pues entramos a una jungla donde hay diferentes acciones y diferentes comportamientos que no siempre van a ser correctos y que tenemos que saber manejar, pero que si nunca tuvimos contacto con estas situaciones, pues no vamos a saber llevar, ¿no? El existir como humano es una coexistencia. El hombre es un convivir o un convivio, ¿no? Necesitamos de los demás para llegar a la vida, para sobrevivir, para educarnos, para progresar en todo sentido y para trascender por el amor, menciona aquí, ¿no? Es un sentimiento que pues, todos tenemos y todos hemos conocido. Es importante esto, Carlos, porque nos da la pauta a entender que no vamos a llegar muy lejos si no llegamos acompañados, ¿no? Eh, Dicen que la gente que llega o los equipos llegan más lejos, no más rápido quizá, pero sí más lejos. Y lo hemos visto. Las sociedades hoy en día se han juntado para llegar a otros lugares de mejor forma. Ponemos por ejemplo la pandemia que tenemos hoy. Es impresionante cómo la ciencia y los grupos científicos a lo largo de todo el mundo se juntaron para hacer causas sociales interesantes y un bien mayor que tiene como resultado estudios más rápidos, análisis más rápidos, la unión de dos o tres grupos científicos que nos dan de diferentes partes del mundo que nos ayudan a que todo venga más rápido, ¿no? Por suerte, esas uniones hoy nos permiten que la mortandad de esta pandemia baje o disminuya, que los avances científicos y los avances científicos no nada más sean para una zona, sino para todo el mundo. En fin, hay muchísimas cosas. Y todo esto se ha generado a partir de las alianzas o la socialización que se ha llevado. Necesitamos de los demás. El ser con otros no es, recordemos, una característica sobreañadida, sino que el hombre está necesariamente orientado hacia otros. Solo con ellos se pueden cumplir un destino de vivir humanamente. La socialización es un proceso del individuo y un proceso de la sociedad. Por tanto, son dos procesos complementarios en su meta final. Pero
distintos en su origen, intereses y mecanismos de actuación. Uno es el interés social y otro es el interés del individuo. Por desgracia, en muchas ocasiones los intereses de los individuos o de un solo individuo sobrepasan los intereses sociales y por eso hay personas que pueden llegar a lucrar o hacer otro tipo de cosas que no deberían llegar a hacer, ¿no? La socialización es el proceso cuyo medio la persona humana aprende e interioriza en el transcurso de la personalidad bajo la influencia de expectativas y agentes sociales significativos y se adapta a un entorno social en cuyo seno debe vivir. Tú y yo tenemos un comportamiento social específico, Carlos. Sabemos que tenemos que llegar a algún lugar, saludar, dar los buenos días, preguntar cómo está. Muchas veces nos interesa, muchas veces no nos interesa. Lo hacemos por el simple hecho de tener la costumbre de hacerlo. Entonces, esto es un proceso social que se viene ya manejando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y tiene que ver con la socialización. La socialización lleva consigo dos aportaciones fundamentales para el desarrollo de la psicología del individuo. Suministra las bases para la participación eficaz en la sociedad, posibilitando que el hombre haga suyas las formas de vida prevalentes en el medio social. Sabemos que tenemos que estudiar, tener un trabajo, generar bienes, formar una familia, etc. Hace posible que las existencias de la sociedad, pues a través de ella, amoldamos nuestra forma de actuar a las de los demás, compartiendo los esquemas en los que podemos esperar de los demás y los que los demás pueden esperar de nosotros. Al fin y al cabo, la socialización o el medio de un ser social vuelve una cooperación entre un individuo y la sociedad y el individuo, ¿no? No lo que hacemos es únicamente para nosotros y no nada más damos a los demás, ¿no? Al momento de que nosotros damos o compartimos o llevamos a cabo comportamientos específicos, también esperamos que la sociedad tenga los mismos comportamientos con nosotros. Y esto es porque es un ciclo infinito donde ya es algo que hemos aprendido y algo que estamos recurrentemente practicando. El 1.4 es la influencia del entorno social en la construcción del ser social. El hombre está denotado por naturalezas y facultades y tendencias que lo llevan a vivir en sociedad, como te comentaba al principio, y lo hacen apto para ello. El comportamiento que nosotros tenemos, las cosas que hacemos, ya vienen dictadas desde hace tiempo y nos permiten tener la sociedad que hoy tenemos. Ejemplos son el lenguaje, como un medio de intercambiar sentimientos y pensamientos, la diversidad de sexos y la atracción mutua. El hombre se realiza en su dimensión de otros, de ser con otros. En sus características de un ser social no es la simple relación con los demás y no es la simple relación humana, sino cuando a partir de estas llega a construir e integrar la comunidad. Somos al fin y al cabo un cóctel de las personas que conocemos, las actitudes que vemos, las cosas que nos llaman la atención, que nos gustan, que nos hacen sentir bien y las cosas que no nos hacen sentir bien. Esas las apartamos y hay otras que las expresamos mucho más, ¿no? Pero tiene que ver con todo esto, con la socialización que se ha llevado a cabo. Vamos a hacer una pregunta bastante importante ahí en las actividades o viendo estas partes en la plataforma. Y vamos a tratar de definir quiénes somos como seres individuales. ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Paola? ¿Quién es el otro Carlos? ¿Y quién es Rafael? ¿Y quién soy yo como su profesor, no? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es la función de ustedes como alumnos, hijos y pertenecientes a una sociedad? ¿Cuál es mi función como profesor, como docente, como amigo quizá? Y varias otras cosas. Entonces, esa es la parte de la unidad 1, Carlos, en cuestión al ser social y a las ciencias sociales, viendo los temas del concepto como red social, las características de una acción social, el proceso de la socialización y la influencia del entorno dentro de nuestra construcción del ser social. ¿Tienes alguna duda con esto, Carlos? ¿Alguna pregunta? No veo que te muevas. ¿Oh? ¿No tienes detalles? Ok. Entonces, pues, si no hay dudas, vamos a dejar hasta ahí la unidad 1. Y hasta aquí vamos a dejar las clases por hoy. Voy a estar atento en las plataformas, tanto WhatsApp como la plataforma de la universidad o la plataforma por la que me quieran contactar. Si quieren ver algún tema o alguna duda que tengan para todos, chicos, no nada más para Carlos, los que me estén viendo después. Cualquier problema que tengamos de asignaturas pasadas, las vamos a ver. Por ahí también les estaré subiendo algunos links, algunos videos bastante buenos, bastante explicativos acerca de todo esto. Y les recomiendo bastante que puedan ver alguna serie o ver algún capítulo de las cosas que les mencioné, para que tengamos la oportunidad de hacer esto de forma más didáctica, para que no sé, se desaloquen un rato, varias cosas, ¿no? Y les estaré subiendo las actividades a la plataforma. Espero que hoy mismo voy a almorzar y voy a ir de compras.
Pero pues va a ser a grandes rasgos eso. Entonces, pues eso sería todo por ahora, chicos. No sé qué otra pregunta tengan, qué otras dudas tengan. Les estaré subiendo las actividades a la plataforma a la brevedad, tan rápido como pueda. Recuerden que va a ser una actividad ahora por materia, por, por semana. Vamos a dejarles 2 actividades, o una semana, una actividad por unidad. Vamos a dejarles 2 actividades en el parcial y 2 actividades en el siguiente parcial para ver su calificación final. Y pues nada más eso. Carlos, gracias por conectarte. Compañeros, los demás, espero que vean estas clases. Ojalá hayan quedado claros los temas. Espero que me contacten en caso de que tengan alguna duda. Yo quedo abierto y completamente a la disposición para atenderlos en cualquier cosa. Otra vez, Carlos, gracias por entrar. Chicos, eso sería todo. Espero verlos, por favor, la siguiente semana. Nos vamos a ver igual por Zoom, ya desde las 8 de la mañana, para que sean los horarios como habíamos establecido desde un principio. Y échenle ganas, manténganse bien, manténganse en casa, tengan las medidas de precaución, cuiden a sus familias y espero que todos estén muy bien. Les mando un abrazo, cuídense mucho, cualquier cosa ahí andamos y nos vemos en la próxima. Chao.